Lo llamas debilidad, pero no es debilidad. Es la historia que te has contado tantas veces, que ya olvidaste dónde termina la verdad y empieza la excusa. Hoy será arrancada, de raíz. No eres débil, te entrenaron para creer que lo eres. Esa creencia fue sembrada hasta sonar como identidad. No es motivación lo que la deshace, es cirugía. Debilidad, aquí, no es emoción, es sumisión emocional. Pedir permiso para existir, adaptar la voz para no herir expectativas, cambiar instinto por aplauso. La psicología lo llama condicionamiento, la filosofía, decadencia, la estrategia, error de lectura. Obsérvate. ¿Cuántas veces disfrazaste miedo de prudencia? ¿Bautizaste cansancio como autocuidado? ¿Retrocediste por costumbre y no por cálculo? El guión es viejo. Suaviza, sonríe, cede, repite. Cada repetición cava rieles. Debajo del relato, el núcleo está intacto. No necesitas ser creado, solo desenterrado. No necesitas reinventarte, necesitas quitar lo que no era tuyo. Corta el ruido, detén estímulos, recupera el control de tu atención. ¿Quieres salida sin incomodidad? No existe. La incomodidad es el bisturí. Lo que duele no es el cambio, es romper la máscara que te daba aprobación. Deja de negociar con lo que te debilita. Recupera mañanas, lenguaje, ritmo. Elige la presencia que no pide permiso y el silencio que pesa más que un argumento. Cuando dejes de reaccionar y empieces a decidir, la ilusión cede. Te entrenaron para doblarte. Ahora, alinéalos. No se trata de inventar a alguien nuevo, sino de volver a ser dueño de ti mismo. Si continúas, puedes perder gente. Si te detienes, te pierdes a ti. Elige qué pérdida toleras. Mira bien, la parte intacta ya te está mirando de vuelta. Espera tu decisión. Las decisiones cambian biografías en silencio. La debilidad no es lo que aprendiste a reconocer. No está en el llanto, en la sensibilidad o en la falta de disciplina. Lo que Nietzsche vio es más sutil y corrosivo. La debilidad es sumisión emocional. Es la necesidad de pedir permiso para existir. Es tercerizar la propia validación, callar verdades para evitar fricción, disfrazar miedo e inseguridad con el barniz de virtudes aceptadas. Llamar pereza a autocuidado. Bautizar cobardía como humildad. Vender inseguridad como empatía. Cada uno de esos disfraces es un contrato silencioso de traición contra uno mismo. Entregas instinto a cambio de aceptación, ofreces autenticidad a cambio de una frágil sensación de seguridad. Poco a poco, se pierde la habilidad de reconocer dónde termina la protección y empieza la prisión. Lo peor es que esa erosión no viene acompañada de señales dramáticas. Es lenta, discreta, cómoda. Aprendes a sonreír para no incomodar, a bajar la mirada para no ser cuestionado, a moderar tu presencia hasta volverte invisible. Y crees que eso es equilibrio, crees que es madurez. Pero no lo es. Es la venta de una fuerza que nunca más recuperarás en estado puro. Es permitir que la psicología de las multitudes defina lo que puedes sentir, decir o pensar. Es renunciar a la filosofía interna que debería guiar tus decisiones, a cambio de aprobación barata. Y lo más peligroso es que, en ese proceso, empiezas a confundir quién eres con el papel que aceptaste desempeñar. Y ese es el punto donde la debilidad deja de ser síntoma y se convierte en identidad. Ahora, antes de que avancemos, quiero que prestes atención a esto. Si este punto toca algo que sabes que está ahí, esa sensación de que tu debilidad no es natural, sino fabricada, suscríbete. No porque eso ayude al canal, sino porque cada vídeo es un corte preciso en esa construcción que te mantiene atrapado. Y comparte en los comentarios qué patrón mantienes vivo aún sabiendo que reduce tu fuerza. Hablar de ello no es debilidad. Es la prueba de que estás dispuesto a mirar aquello que muchos evitan. La debilidad no nace sola. Es cultivada, moldeada, refinada por un sistema que funciona como una fábrica invisible. Desde temprano, la educación entrena obediencia antes de enseñar discernimiento. La cultura premia la conformidad antes de estimular el pensamiento estratégico. Los medios ofrecen una sensación de conciencia que, en la práctica, es parálisis.
Noticias que alimentan indignación pero jamás acción. Incluso aquellos que dicen amarte pueden, sin darse cuenta, beneficiarse de tu pequeñez. Es más seguro mantener a alguien predecible que lidiar con un espíritu indomable. Por eso elogian tu moderación, tu capacidad de ceder, tu manera de no crear problemas. Pero el elogio es muchas veces un instrumento de control. Llamar virtud a lo que te mantiene dócil es la forma más eficiente de neutralizar tu presencia. Es fácil enorgullecerse de ser comprensivo, cuando en realidad eso significa ser inofensivo. Es cómodo creer que la autocontención es fuerza, cuando en la práctica es solo miedo formateado para parecer disciplina. Nietzsche sabía que el individuo que no resiste la presión psicológica de la tribu pierde la capacidad de ser peligroso, no en el sentido de violencia, sino en el de estar apto, preparado, autónomo. El verdadero peligro para el sistema es aquel que no se deja moldear por la expectativa colectiva. Y por eso todo engranaje social, incluso disfrazado de cuidado, trabaja para reducir tu margen de acción. Lo que se presenta como protección es, en realidad, programación. Han sido años entrenándote para creer que decir no es grosería, que imponer límites es egoísmo, que elegirte a ti mismo es señal de narcisismo. El condicionamiento ha sido tan eficaz que la mayoría ni siquiera percibe que vive como rehén de la aprobación ajena. Nietzsche da la vuelta a esta lógica. La verdadera fuerza nace cuando la necesidad de ser querido es descartada, cuando el aplauso deja de ser moneda y la aceptación un vicio. Solo entonces es posible abandonar la mediocridad segura y abrir espacio para un respeto que no depende de sonrisas. La pregunta es directa. Sin la obligación de agradar, ¿quién serías? ¿Qué conversaciones abandonarías a la mitad? ¿Qué propuestas rechazarías sin dudar? ¿Cuántas veces te levantarías de la mesa sin negociar tu esencia? Pocos pueden responder, porque construyeron toda su identidad sobre el reflejo que reciben de los demás. Se convirtieron en especialistas en usar máscaras y olvidaron cómo es caminar con el propio rostro expuesto. Esa dependencia del reconocimiento es un grillete invisible. Cuanto más intentas satisfacer a todos, más te alejas de ti mismo. El primer paso no es gritar independencia, ni demostrar nada a nadie. Es algo más silencioso y definitivo, la negativa interna a seguir cambiando autenticidad por aceptación. Y cuando ese pacto interno se rompe, la mirada cambia, la presencia cambia, y el mundo lo percibe, aunque no sepa explicar por qué. Las señales de la debilidad rara vez aparecen como colapsos visibles. Se infiltran en la rutina como un desgaste crónico. Resentimiento silencioso, frustración que nunca llega a explotar, cansancio que el descanso no resuelve. No es burnout. Es el precio interno de sofocar instintos y evitar cualquier confrontación que pueda agitar la superficie. La vida parece estable, pero por debajo hay una erosión constante. El cuerpo aguanta, pero la mente empieza a acostumbrarse a la inercia. El problema es que el ser humano no nació para doblarse ante cada presión, para aceptar todo en silencio, para derrumbarse ante la mínima señal de desaprobación. Su estructura natural es afilada, resistente, lista para enfrentar. Pero cuanto más tiempo se pasa negando ese núcleo, más distante parece. En algún momento, empiezas a creer que quizá nunca existió. Y es en esa creencia donde la debilidad encuentra terreno fértil. La ausencia de reacción no siempre es sinónimo de control. Muchas veces, es solo miedo disfrazado de paciencia. La suavidad constante, cuando es forzada, se transforma en anestesia. Y vivir anestesiado es lo mismo que vivir ausente. Ese costo es invisible para los demás, pero corrosivo para quien lo paga a diario. Y cuanto más avanza el tiempo, más difícil es recordar cómo era vivir con la energía bruta de quien no se inclina. La debilidad rara vez surge de un gran evento. Se cultiva en gestos pequeños, repetidos cada día hasta convertirse en hábitos. Lo que parece inofensivo, posponer una decisión, abrir el celular antes de levantarte, reaccionar antes de crear, es, en realidad, un entrenamiento silencioso de sumisión. Nietzsche lo resumió con precisión. Quien no puede obedecerse a sí mismo, será mandado por otro. Y obedecerse a sí mismo empieza en las elecciones más banales,
porque son ellas las que definen el tono de toda la estructura mental. El hábito de entregar las primeras horas del día al consumo pasivo no es solo pérdida de tiempo, es un símbolo de rendición. Es decir, sin palabras, que tu atención y tu enfoque pertenecen a algo externo antes de pertenecerte a ti. Así es como la mente se acostumbra a seguir en lugar de liderar, a esperar dirección en lugar de crearla. Y cada día vivido en ese modo debilita la capacidad de actuar con presencia y propósito. La ruptura comienza en el momento en que las mañanas son recuperadas. No para correr tras tareas, sino para crear antes de consumir, para decidir antes de reaccionar. Es en ese intervalo de lucidez donde la identidad se refuerza, donde el pensamiento estratégico vuelve a ocupar el espacio dejado por la distracción. La verdadera disciplina no se construye en la presión, sino en el ritual silencioso de elegir el propio camino antes de que el mundo lo elija por ti. El lenguaje es un espejo fiel de cuánto alguien se permite ser visto. Opiniones diluidas, excusas innecesarias, palabras suavizadas para no incomodar. Todo eso delata debilidad antes incluso de que la postura o las acciones lo hagan. Cuando el habla se moldea para evitar cualquier amenaza, no protege, borra. Y lo que es borrado en la comunicación tarde o temprano, será borrado en la percepción de los demás. Nietzsche entendía que la claridad y el peso en las palabras crean presencia. No se trata de hablar mucho, sino de hablar de forma que cada sílaba obligue a escuchar. La precisión en el discurso no viene de la agresividad, sino de la ausencia de concesiones innecesarias. Quien habla con firmeza crea tensión, y la tensión, cuando es controlada, es autoridad. Por eso, después de una afirmación sólida, el silencio se vuelve más elocuente que cualquier argumento. Comunicarse con ese nivel de intención exige cortar vicios que sabotean el impacto. Palabras de relleno, justificaciones anticipadas, la disculpa por existir. Cada uno de ellos corroe tu imagen estratégica. El lenguaje moldea no solo la forma en que el mundo te ve, sino también cómo te ves a ti mismo. Y si las palabras no llevan el peso de tu verdad, llevarán el peso de tu ausencia. Dominar las propias emociones no es ser frío o insensible, es sentir todo sin permitir que el sentir se transforme en mando. Lo que distingue fuerza de debilidad no es la ausencia de emoción, sino la capacidad de retenerla hasta el momento adecuado. Quien explota en el instante de la provocación no reacciona, obedece. Quien se apresura en justificarse no se defiende, se entrega. El verdadero control emocional es cálculo, observar, procesar, elegir. Nietzsche veía ese dominio como un arma invisible. El individuo que no se apresura a responder, que no corre a limpiar una imagen, que no busca validación inmediata, crea un campo de tensión a su alrededor. Y esa tensión es percibida por todos, aunque nadie sepa explicarlo. Es la calma antes del movimiento, el silencio que precede a la acción. Reaccionar es ceder terreno, actuar es elegirlo. La debilidad es emoción sin conciencia, arrojada al mundo como reflejo automático. La fuerza es emoción domada, pulida hasta convertirse en herramienta. No se trata de anular la vulnerabilidad, sino de usarla como señuelo, de transformarla en parte del plan. Es en esa contención deliberada donde se construye el respeto silencioso. Porque quien no es esclavo de su propio impulso, no será esclavo de nadie más. El dolor es inevitable. Lo que se elige hacer con él es lo que separa la fuerza de la debilidad. El mundo moderno ha transformado el sufrimiento en identidad, enseñando que exhibir cicatrices es sinónimo de profundidad. Pero Nietzsche veía en ello un veneno lento. Cuando el dolor se convierte en el centro de la narrativa personal, deja de ser un evento y pasa a ser un lugar donde se habita. Es la trampa del victimismo, lo suficientemente cómoda como para mantener al individuo inmóvil, pero lo bastante destructiva como para corroer cualquier posibilidad de crecimiento. La verdadera medida de alguien no está en lo que ha sufrido, sino en lo que ha construido a pesar de ello. La cicatriz debe funcionar como armadura,
no como trofeo de fragilidad. Es la marca de que el golpe llegó, pero no venció. Encontrar un propósito no es casualidad, es un acto consciente. Elegir una causa, una dirección, un porqué que sirva como eje innegociable. Cuando ese porqué se encuentra, las distracciones pierden fuerza, los dramas pierden atractivo y las dudas se disuelven. El dolor, entonces, deja de ser argumento y pasa a ser materia prima. Y así, lo que antes era peso se convierte en palanca. La diferencia está en quién decide si su propia historia será un inventario de heridas o un registro de victorias construidas a partir de ellas. Pertenecer cuesta caro cuando el precio es la propia autenticidad. Desde temprano, fuiste entrenado para limar las aristas que incomodan, para encajar en el grupo, para caber en las expectativas de escuela, familia, amigos, relaciones. Cada concesión parecía pequeña, pero juntas formaron un molde, y, cuando te diste cuenta, ya no sabías dónde terminaba lo que era tuyo y comenzaba lo que fue impuesto. Nietzsche desmonta esta farsa al proponer la posibilidad de quedarse solo, si es necesario, para preservar lo que es real. La soledad, en este sentido, no es aislamiento, es claridad. Es la ausencia de ruido para que puedas escucharte. Es rechazar un lugar en la mesa si la invitación exige que te inclines. Construir tu propia mesa es más lento, más laborioso, pero es el único camino que garantiza que no te volverás dependiente de la aprobación ajena. La paradoja es que quien acepta esta soledad estratégica inevitablemente se vuelve más atractivo para los demás. La presencia de alguien que no suplica por pertenencia lleva un magnetismo que la búsqueda desesperada de aceptación jamás alcanzará. Porque, en el fondo, todos saben. Quien es capaz de quedarse solo, es capaz de cualquier cosa. La procrastinación y la autosabotaje rara vez son fruto de pura pereza. Muchas veces, son restos de un pacto silencioso firmado años atrás. Un contrato psicológico que dice que brillar demasiado es peligroso. Las lecciones llegaron pronto. El poder atrae castigo. La honestidad provoca alejamiento. La ambición lleva a la soledad. Así que, sin darte cuenta, aprendiste a encogerte para sobrevivir. Este encogimiento no es un error de cálculo. Es un mecanismo de autoprotección que ya no sirve al presente, pero que sigue operando como si fuera ley. El problema es que esa ley no escrita cuesta caro. Cada vez que te contienes para no ir demasiado lejos, para no exponerte demasiado, para no provocar reacciones, estás renovando ese contrato. Y cobra intereses altos, frustración, oportunidades perdidas, una vida administrada con el freno de mano puesto. Romper ese acuerdo exige aceptar el riesgo de ser visto por completo. Significa permitir que algunos se alejen, que ciertos entornos se cierren, que las miradas cambien. Es el precio para recuperar tu verdadera escala, no la versión reducida que el miedo moldeó. La fuerza no está en no perder nunca personas, está en no perderte a ti mismo para retenerlas. El desmontaje de la debilidad no ocurre por inspiración repentina, sino por ajustes calculados. Comienza por el lenguaje, eliminar incertidumbres, abandonar excusas automáticas, hablar con la firmeza de quien no pide permiso para existir. Cada palabra debe llevar la marca de una decisión tomada, no de una duda pendiente. El cuerpo sigue la misma lógica. Postura erguida, respiración controlada, movimientos con intención. Así es como se transmite presencia, antes incluso de abrir la boca. Las creencias completan el trípode. Definir valores innegociables es más que tener principios. Es establecer un código que guiará cada elección, cada reacción, cada ausencia. Y, cuando cuerpo, lenguaje y creencias están alineados, el mundo lo nota. No porque lo anuncies, sino porque la certeza se ha vuelto tangible. Estos cambios tácticos son pequeños en el acto, pero gigantes en efecto. Un simple ajuste en la forma de entrar a un lugar altera la lectura que hacen de ti. Una mirada sostenida un segundo más cambia la balanza de poder. Un no, dicho sin justificación, redefine fronteras. No hay secreto. Lo que parece instintivo está entrenado. Y lo que se entrena puede repetirse hasta volverse natural.
El victimismo es seductor porque ofrece algo que la fuerza no promete. Comodidad inmediata. Permite explicar la estancación, justificar elecciones débiles, atraer simpatía sin tener que cambiar nada. Pero, como señalaría Nietzsche, es una lealtad disfrazada hacia la propia debilidad. Cuanto más repites la historia de lo que te hicieron, más tu identidad se ata a ello. Y, en el momento en que el dolor se convierte en tu principal credencial, todo avance se transforma en amenaza. Al fin y al cabo, crecer significaría perder el único papel que garantiza atención. La ruptura comienza cuando la narrativa deja de girar en torno a lo que pasó y pasa a girar en torno a lo que se construyó después. Es un cambio de lenguaje. Hablar menos de pérdidas y más de creaciones, menos de heridas y más de cicatrices usadas como armadura. Las palabras moldean percepción, tanto la que los demás tienen de ti como la que tienes de ti mismo. En este sentido, hablar en términos de poder y construcción no es arrogancia, es supervivencia. La elección es simple, pero dura. O te conviertes en portavoz de tu propia limitación, o en arquitecto de tu propia ascensión. Y mientras esa decisión no se tome, la debilidad seguirá disfrazada de identidad. El yo real nunca desapareció. Solo fue sepultado bajo capas de concesiones, silencios y adaptaciones. Ha estado allí todo el tiempo, observando, esperando, anotando mentalmente cada vez que te alejaste de lo que sabías que era correcto. Volver a ti mismo no es reinvención, es remoción. Es pelar las máscaras hasta que solo quede el núcleo. Presencia calma, decisiones firmes, claridad que no necesita aprobación. Vivir sin pedir disculpas por existir no es un acto de rebeldía, es la restauración del estándar original. Proteger energía, rechazar lo que reduce, salir de entornos que drenan. Eso no es huida, es estrategia. Y cuando ese estado se instala, cualquier retroceso exige un nivel consciente de autoengaño. Una vez que pruebas el peso de tu propia autenticidad, fingir que no lo sabes es imposible sin destruirte en el proceso. El retorno no se marca por aplausos o declaraciones, se percibe en el silencio, en la forma en que entras a un espacio sin intentar ocuparlo, pero inevitablemente lo ocupas, en la manera en que tu presencia se mantiene intacta, incluso cuando no hay nadie para validarla. Es ahí cuando entiendes. Lo que se ha recuperado ya no puede ser tomado, solo abandonado, y esa es una elección que no harás. El desafío final no es acumular títulos, riqueza o reconocimiento público. Es convertirse en alguien que Nietzsche respetaría, no por el volumen de la voz, sino por la solidez de la presencia. Alguien que pueda mirar su propio reflejo sin dudar, sabiendo que no hay mentira detrás de la mirada. Ese estándar deja de ser meta y se convierte en base, un estado innegociable, protegido con la misma intensidad con la que se protege la propia vida. A partir de aquí, no hay más excusas. Cada decisión, cada silencio, cada límite impuesto o aceptado será una prueba de coherencia. No es una cuestión de imagen, sino de integridad invisible. El mundo puede no notarlo de inmediato, pero tú lo notarás siempre, y esa percepción es implacable. La invitación no es a ser admirado, sino a ser real. Real al punto de soportar la soledad, de enfrentar la desaprobación, de sostener elecciones impopulares. Real al punto de no necesitar probar nada, pero estar listo para actuar cuando sea necesario. Porque, en este juego, sobrevive quien no solo conoce su propia fuerza, sino que la guarda como un secreto peligroso. Si esta reflexión tocó algo en ti, aquí va el desafío final. Comparte en los comentarios el pensamiento que siempre evitas, que resuena en tu mente cuando intentas dormir. ¿O qué pequeño paso puedes dar hoy en busca de la transformación? Alguien lo leerá. Tal vez alguien también se libere. Apoya a quien haga lo mismo. Este espacio es para quien no teme a la lucidez. Si buscas inmersiones reales, lejos del ruido y de las fórmulas prefabricadas, suscríbete. Aquí, cada vídeo te devuelve a ti mismo. Gracias por acompañar hasta el final. Tu nueva historia comienza ahora.